Hoy vamos a continuar con el periodo especial. La vez pasada estábamos viendo lo que en este momento se conoce como el periodo especial. Y el periodo especial habíamos visto que es lo que va a pasar cuando la Unión Soviética como proyecto económico se cae y después se desintegra. Y al desintegrarse la Unión Soviética y al haber ligado a Cuba con su historia a través del régimen de la Guerra Fría, pues queda encadenada la suerte de todos los países socialistas, incluido Cuba, a la suerte de la Unión Soviética. Así que en el momento que cae la Unión Soviética, caen todos en un efecto dominó, pero a la inversa de, como decía Forrest Dulles, que en los tiempos más agresivos de la Guerra Fría decía que el efecto dominó haría que todos los países se volvieran comunistas como un dominó, y por eso se inventó la teoría de la contención. Aquí pasa lo contrario, se derrumban como un dominó. Y inclusive por dura que haya sido la crisis para los demás países socialistas, una cosa es la Alemania, que se reintegró y se reunificó con Alemania Occidental, o las economías checas o polacas que por golpeadas que estuvieran de todas maneras tendrían recursos. Y otra cosa es Cuba. Cuba es una isla y estaba totalmente subsidiada y dependía del modelo soviético en su totalidad. Cuba queda indefensa. Entonces esa indefensión económica de Cuba es la que la va a llevar a declarar el periodo especial, porque hay un momento en que sencillamente dejan llegar cosas a la isla, deja llegar el petróleo, los insumos, las tractomulas, las llantas, la comida, y empieza el desabastecimiento. Ahora, en rigor, si Cuba era importante solamente por la Guerra Fría, y solo dentro del contexto de la Guerra Fría y de la Unión Soviética como rivalidad de los Estados Unidos, era que se justificaba, digamos, la geopolítica cubana. Entonces, el día que cayó el último ladrillo del muro de Berlín, debería levantarse el bloqueo a Cuba. Si el bloqueo se hizo para contener la Unión Soviética, para evitar el avance de Cuba en el continente, pues al caer la Unión Soviética tendría que caer el bloqueo, porque el bloqueo se hacía era contra la Unión Soviética a través de Cuba, más que específicamente contra Cuba, era contra la Unión Soviética a través de Cuba. Pero no, entonces continúa el bloqueo y va a continuar sin ninguna justificación histórica, política ni geopolítica de ninguna naturaleza. Sigue un bloqueo que se vuelve simplemente un cerco por hambre a un pueblo a la deriva. Y esto va a hacer que la vida sea muy difícil para ellos. Ahora, la justificación de que son una amenaza para el continente, un pueblo famélico, desabastecido, donde desaparecieron hasta los huevos y la gente iba a ver una película que se llamaba Splash solamente para recordar cuando había huevos en La Habana. Un pueblo en las condiciones de, digamos, de indefensión y de crisis económica en que quedó Cuba en el periodo especial, sometido a un bloqueo. Los bloqueos, originalmente los bloqueos como forma de boicotear regímenes, en realidad no ahogan a los regímenes, sino es que más bien matan a la población. Lo que se ha visto con la historia desde Cuba, Irak, es que los bloqueos matan de hambre la gente, pero no remueven el régimen. ¿Qué amenaza puede ser para el continente un pueblo en las condiciones en que Cuba quedó a la deriva después de que cayó la Unión Soviética? Entonces ya se volvió una cosa de una terquedad histórica contra la figura de Fidel, por el hecho de que Fidel era el representante del antiguo régimen comunista, pero ya no puede ser una amenaza porque es que en la práctica no lo es. Entonces se mantiene como un contrapunteo, como mientras Fidel esté vivo, Cuba está bloqueada. Entonces eso es un arcaísmo, y en lugar de bajar, digamos, las barreras, lo que hacen es levantarlas más. Entonces cuando Canadá y cuando México y cuando España empiezan a entrar en fuertes relaciones económicas con Cuba, entonces sale la ley Bolton-Helms, que sanciona a aquellos que mantienen comercio con Cuba, como si el bloqueo que influenciaba la OEA se pudiera hacer extensivo al resto, simplemente porque era una figura histórica de un régimen que ya había desaparecido como digamos, como contrapeso a la geopolítica mundial. Entonces,
si no tienen la ayuda de la Unión Soviética y el bloqueo norteamericano continúa, la cosa se pone grave, grave de toda gravedad, porque entonces es que no hay por dónde. Entonces, en ese momento empieza todo el desabastecimiento y empieza la crisis que habíamos hablado la vez pasada, de cómo empieza a desbaratarse una economía que había funcionado con una austeridad grande, pero que le alcanzaba para todo el mundo. O sea, nadie tenía lujos, nadie tenía ningún tipo digamos, de artículos de consumo ligero, pero había un común nivel de vida que a todo el mundo le hacía comer, o sea, la salud, la vivienda, la educación, la vivienda hacinada y en unas condiciones complicadísimas, pero estaba garantizada para todo el mundo. Mucha gente en la calle no había, y miseria tampoco, aunque hubiera unas condiciones austeras de vida. Pero con este de que se cae la Unión Soviética y el bloqueo permanece, pues esta gente queda entre la espada y la pared, y quedan ahí, pues geopolíticamente hablando, si me va a pegar no me regañe, pues mejor dicho, yo ya todo lo que está alrededor se ha caído, ¿para qué la coge conmigo? Yo ya qué soy, ¿cierto? Entonces empieza toda la época del periodo especial, época en la que aún está Cuba, digamos. Este es el momento en que todavía la historia está en este momento del relato. Entonces dicen, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Económicamente hay que abrir eso al turismo, inmediatamente, sin la infraestructura que las islas del Caribe llevan mucho tiempo montando. Entonces no tienen, digamos, no tienen las capacidades que pueda tener Aruba, Montego Bay, que pueda poner Punta Cana, no, todo eso, digamos, los destinos turísticos de los cruceros, que llevan años montando una infraestructura hotelera óptima para garantizar la supervivencia de las islas de las Antillas, en eso le llevan una ventaja muy grande a Cuba. Cuba empieza a montar un sector turístico incipiente, con lo que puede, como puede y con lo que tiene. Entonces, en ese sentido, digamos, pero entonces lo interesante no es el sector turístico y hotelero de ellos, porque ese sector es muy incipiente y no puede de ninguna manera competir con la calidad de servicios que pueden ofrecer las otras Antillas, que han vivido de eso durante los últimos años. Pero entonces empieza a dar a conocer qué fue la revolución. Y empieza a dar a conocer ese secreto y ese misterio de una Cuba a la que nunca se podía ir si no era vía Panamá, vía México, y era una cosa como clandestina ir a Cuba, y además los pasaportes no se podían visar, el acceso a la isla era muy complicado. Los extranjeros iban como invitados, iban especialmente invitados, pero no podían mezclarse con la vida cubana. Eso estaba totalmente separado. Ahora los turistas entran a conocer la realidad de los cubanos, y los cubanos entran a conocer cómo es el mundo por fuera de la isla, y ahí empieza, digamos, como todo un fenómeno de contacto entre una serie de culturas que estaban totalmente separadas e imposibilitadas de mirarse, como no fuera en las condiciones estrictas de los regímenes comunistas que existían en tiempos de la Unión Soviética. Entonces esto también trae una cantidad de influencias a la isla y hace que mucha gente vaya a conocer la cultura de la isla. Eso, digamos, a nivel económico. Entonces viene la supervivencia. Entonces viene la supervivencia con una dignidad impresionante, pero a medida que el tiempo pasa y el hambre aprieta, pues la dignidad se va relajando, porque es que comer dignidad, la gente come dignidad un ratico, pero es que no puede comer dignidad todo el tiempo. Entonces ahí es cuando vienen estas novelas de la trilogía sucia de La Habana, de Pedro Juan Gutiérrez, escrita en el 94, cuando muestra cómo es la raza ética de la supervivencia, que es simplemente tratar de comer como se pueda, de donde se pueda, como toque, tratar de comer. Cada turista se vuelve una oportunidad de que lo saque de la isla, de que les pueda ayudar con algo, de que pueda invitarlos a su país, porque para poder salir de ahí necesitan invitaciones que garanticen que las personas que los invitan se hacen cargo de sus gastos durante el tiempo de ausencia. Si se quedan mucho tiempo, tienen que empezar a pagar para volver a la isla. Si se quedan mucho más tiempo del que están permitidos, les quitan la nacionalidad y no pueden volver sino cada 3 meses a la isla, digamos. El tema de circulación sigue siendo muy complicado. Para salir a la isla sigue siendo sumamente complicado, y los turistas siguen siendo las únicas posibilidades reales de poder salir de la isla. Entonces, eso, digamos, toda esta crisis va a empujar también al fenómeno de los balseros, del que habíamos hablado la vez pasada. En el momento del puerto de Mariel, cuando se fueron 125.000 cubanos, esto era, digamos, aún era visto como una traición a la revolución.
en el momento que eso se produjo en los 80s, se veía como una traición a la revolución, pero cuando se produce el fenómeno de los balseros, por la playa de Batabanó, en el 94, en ese momento, se ve como un acto de desesperación y esos salen como héroes. Y empiezan a hacer las balsas de hule y empiezan a fabricarlas con pita, con con lo que encuentren, y se hacen a la mar. Y se hacen a la mar y la gente los va a despedir en la playa y les canta a remar, que la Virgen de Regla te va a ayudar. Sobre esta historia hay un documental recientemente hecho que estuvo nominado para el Oscar como mejor documental. Es un seguimiento de 5 años desde la historia, desde el momento en que fabrican las balsas hasta el momento en que llegan los que logran llegar. Ahora, en la época de la Guerra Fría, cada cubano que se iba era considerado un héroe por los Estados Unidos y por la comunidad de Miami, y era políticamente útil, sobre todo por los Estados Unidos como gobierno, como autoridades de migración, y era facilitada su huida porque era una manera de atacar el régimen de la isla. Pero cuando son tantos los balseros que están saliendo, y es una tragedia humanitaria, empieza a jugar la doble agenda, porque entonces ya no los van a recibir. Entonces los dejan salir, porque si no los dejan salir no podrían salir. La bahía de La Habana es uno de los lugares más vigilados que puede haber sobre la tierra. Los dejan salir, y en el otro lado no los dejan llegar. Entonces, algunos los rescatan y ellos piensan que van para Miami, y mentiras que los llevan a Guantánamo. Y en la base de Guantánamo los tienen ahí penando como en un purgatorio a ver si les dan la nacionalidad para entrar a Estados Unidos o si los devuelven a la isla. Los que logran llegar a la isla, pues se las tiene que ver durísimo porque no tienen ningún tipo de garantías. Los regímenes especiales que regían para los cubanos durante la Guerra Fría no van a regir para los balseros. Los balseros están fuera de tiempo, no son políticamente útiles para nadie, y una tragedia humanitaria no es del interés de la geopolítica, no es del interés la tragedia de los cubanos, como no lo es la tragedia de los haitianos. Haitianos y cubanos se ahogan en el mar, devorados por los tiburones, colgando de neumáticos, atados a las pitas, buscando la mínima supervivencia que los regímenes económicos de su época les han negado. De las tragedias humanitarias más grandes, además coinciden en el tiempo, porque la crisis de los balseros coincide también con el momento que se le hace el golpe de Estado a Aristide y que sube un régimen militar, y entonces mientras se produce la crisis, pues hay un derrumbe de la economía haitiana. Eso después lo vamos a ver, pero hay un punto en que se encuentran las dos oleadas. Y los balseros se van, y las historias de balseros son las más conmovedoras porque los niños no podían sobrevivir en las balsas. Entonces cuando les decían que el niño no puede sobrevivir en la balsa, lo dejaban en el malecón, ¡tin!, y se iban. Entonces tienen que dejar sus niños. Después, para reunificar esas familias es una cosa complicadísima, porque ni siquiera se sabe si pueden salir o no de Guantánamo, cuánto tiempo van a durar allá. Los niños quedan con los abuelos, solo los jóvenes parten. Bueno, esto rompe, o sea, ya hay muchas rupturas en la familia cubana. Las hay desde el momento en que unos salieron de la isla y otros no, durante las primeras etapas de la revolución. Las hay después del Mariel, que se convierten en rupturas definitivas, porque la gente que salió con el Mariel no es reconocida por la gente de la isla como parientes. Pero esta es una tragedia de separación de familias, porque unos van a buscar vida, porque entre la caída de la Unión Soviética y la permanencia del bloqueo norteamericano no hay condiciones de supervivencia en Cuba. Si muchísima gente sale a la desesperación, porque es que si usted se monta en un neumático para ir a los tiburones o a tratar de buscar vida, es que la cosa realmente está grave, es que la cosa no aguanta más. Y eso en el programa pasado escuchábamos a un grupo nuevo que se llama Lucha Almada, después se llamaron Habana Abierta, que bailaban el rocazón y contaban cómo no hay nada peor que un sueño hecho pedazos y cómo el hambre aprieta. Y también hablábamos de las historias de la flaca. Entonces, esto se va complicando muchísimo a nivel económico, y tratar de mantener la dignidad y el sueño por entre una situación tan grave es muy difícil. A nivel político, ¿esto qué implica? A nivel político, esto implica que si estaba ligado a una corriente ideológica que representaba la Unión Soviética, y la Unión Soviética desaparece, entonces tú y yo, ¿qué venimos siendo? Aquí como digamos, como que, ok. Entonces los cubanos deciden lo siguiente:
deciden, y Fidel decide, que va a deslindar la filiación que tenía Cuba con el proceso soviético. Y más bien van a adoptar una vía cubana. Una vía, o sea, digamos como volver a la idea original, que era que ellos eran lo que eran, era cubanos, y lo que querían era solucionar un problema cubano, y después los avatares de la Guerra Fría los montaron en el tren de la Unión Soviética, pero digamos, originalmente, de los tiempos de la Sierra Maestra y eso, pues el asunto era cubano, fundamentalmente cubano. Entonces dicen, bueno, retomemos la cosa cubana, y empieza una apertura económica, la dolarización de la economía de La Habana, en la economía cubana, empieza una apertura hacia el turismo, pero dice, pero políticamente no vamos a cambiar nada, porque el hecho de que se haya caído la Unión Soviética quiere decir que esa forma se cayó, pero nosotros no tenemos por qué renunciar a lo que hemos sido por ellos, es lo que dice, digamos, oficialmente el régimen. Es la manera como maneja las cosas en la actualidad. Ellos dicen, ellos no se retractan y no hacen aperturas políticas porque consideran que no tienen razones políticas ni razones históricas para cambiar su modelo. Ellos dicen, los demás modelos económicos tampoco han conquistado una capacidad general para tener bienestar en una sociedad, y ellos creen, ellos parten de la base de que ellos sostienen un último pedazo de la utopía, último pedazo del proyecto socialista, por si en algún día la historia los vuelve a apoyar. Es como una cosa así. Y además es todo lo que son, el núcleo histórico está vivo, la gente que la hizo y que la vivió está ahí, y esa fue la razón de su vida. Entonces eso es uno, digamos, de los dilemas más duros de lo que significó la caída del socialismo, porque era un paradigma. Entonces la gente que le apostó toda la vida a eso, ¿qué va a hacer? Cuando salió una vez en el periódico que los profesores albaneses de economía marxista tenían 6 meses para convalidar sus títulos, porque eso ya no se iba a enseñar. Profesor que durante 20 años había enseñado eso y no sabía nada más que se va a poner a hacer en la vida. Eso también porque esto era un proyecto, era un sueño, era una base económica, sí, pero esto era un proyecto y esto era un sueño. Y el proyecto y el sueño se ven gravemente confrontados al caer aquello dentro de lo cual estaban inscritos. Entonces Cuba tiene que decidir qué va a hacer, no solo económicamente, porque económicamente pues no tiene mucha opción, sobrevivir como pueda y donde pueda con lo que toque, sino políticamente, cómo va a manejar eso. Entonces dentro de esto hay muchas tendencias. Entonces la tendencia del régimen de Fidel es mantenerse dentro de lo dicho, con un carácter completamente cubano. Entonces cuando se deslindan, por eso era que ellos llaman, retrospectivamente llaman el periodo en que estaban tan unidos a la Unión Soviética como el periodo dogmático, y la Unión Soviética se va retirando de la isla, y lo curioso es que después de que ellos dependieron de la Unión Soviética tanto, no queda nada. Solamente queda en las amplias avenidas de Miramar, donde están esas casas republicanas bellísimas con una arquitectura colosal, queda un puño como de Mazinger salido de hormigón, que no tiene que ver con el paisaje en absoluto, que es la embajada soviética, que aquello parece un monito animado japonés de la primera generación, mucho antes de los Pokémones, y uno dice, ¿y aquello que llaman? Pues la embajada soviética. Era una irrupción arquitectónica totalmente desvinculada del contexto cubano. Así eran los soviéticos en La Habana. No tenía nada que ver con los cubanos, y era cuando hablábamos de una cultura tan supremamente austera y fuerte y con ortodoxa como la rusa, trágica, vertida en la guarachera Habana, sí, ese contraste entre Dostoyevsky, sí, con Pai. Entonces eso se van y no dejan nada. Lo curioso es que la influencia norteamericana se ve en la infraestructura de lo que fue ese país. La influencia española es terriblemente notoria en todos los aspectos de su cultura, pero la influencia rusa ya no quedó. O sea, fue una coyuntura que en un momento determinó su historia y que luego no deja las huellas de toda la importancia que tuvo durante todo el periodo de la revolución, el haber estado dentro del mundo soviético. La respuesta que ellos dan, digamos, ¿qué van a hacer ellos con su revolución? ¿Cómo la plantean? Entonces se le pregunta a Silvio Rodríguez, ¿usted qué opina? Si usted le preguntara a Silvio Rodríguez, él qué dice, si él que fue el cantor de la revolución, pues él le diría lo siguiente, como él lo dice, que es cantándolo. De esta manera, Silvio Rodríguez ratifica. Esa ha sido su vida, esa ha sido su causa,
y él no la va a abandonar, que porque caiga la Unión Soviética, que porque se haya pasado de moda el modelo en torno al cual quedó ligada durante tanto tiempo la Revolución Cubana. La posición de Fidel es que él no hace ni un solo cambio. Entonces, eso significa además que los organismos de seguridad van a estar con todas las pilas puestas, y el nivel de control social se hace más bravo todavía, porque hay digamos, no se va a hacer ningún tipo de cambio. Entonces, pues eso complica también las cosas, porque se le añade a las condiciones económicas tan supremamente difíciles condiciones de control social fuertes. Y eso, las dos cositas al tiempo son complicadas. Ahora, de acuerdo con el tratado Khrushchev-Kennedy, Cuba nunca iba a ser invadida por los Estados Unidos mientras durara la Guerra Fría. Al acabarse la Guerra Fría y al no existir la Unión Soviética, ¿seguirá vigente el tratado? Esa pregunta refuerza las condiciones militares de la isla, de una sociedad que de por sí ha estado militarizada durante 45 años esperando una invasión, y que sigue como en las mismas condiciones esperando una invasión. Entonces hay una serie de premisas, de pedazos de la Guerra Fría que no quedaron bien terminados ni claros en ninguna parte, que son las que se ven en Cuba. Entonces, este proceso del periodo especial es un proceso económico, porque es el fin del sustento del proyecto económico de la isla. Es un proceso político, porque la pone a andar en una gravitacionalidad distinta. Es un proceso social, porque desencadena una crisis gigantesca, una crisis de modelo, una crisis porque desde el punto de vista de Fidel y de los cubanos que continúan, digamos, en el camino en el que se hizo la revolución, y que creen en ella y que piensan que no hay ninguna razón para dar marcha atrás o para cambiar los modelos, esa es una posición. Hay otra posición, y la otra posición es de los que le apostaron al sueño y se sienten totalmente frustrados, sienten que cuando llegó el momento de poder salir adelante y cuando le llegó su turno ya no había turno, y es toda una juventud que lucha por sobrevivir y que no tiene condiciones en la isla, altamente preparada, profesionalizada, con un nivel de educación bastante bueno, ¿sí? Preparados por todo el proceso educativo cubano, y que no tienen con qué trabajar, y son los que les toca jinetear en la playa, y son los que les toca vender PPG, entonces dicen, ¿cómo me va a tocar a mí cómo me toca a mí hacer eso, si yo fui preparada, como preparado para bioquímico, sí? Entonces, esa sensación de aquello para los que lo prepararon y la vida que les tocó, les produce un grado de frustración inmenso, una sensación de sin salida y una injusticia de la historia para ellos, que esperaron, después de 2 generaciones de lucha, el tiempo en que a ellos les iba a tocar el futuro, y resulta que el futuro no estaba en ninguna parte. Eso es otro sector. Ese sector emigra. Está migrando en grandes cantidades, y está tratando de buscar, pero esas emigraciones son completamente difíciles. Son muy difíciles porque precisamente las condiciones de salida y de entrada y de todo eso son complicadas. Entonces hay otro sector que se siente totalmente frustrado. Hay otro sector que no puede salir porque no tiene cómo, y que su suerte está ligada a la suerte que tenga en ese momento la isla, porque ellos no pueden hacer otras cosas. El asunto con Miami va a llegar a un punto a un punto fundamental en donde se empiezan a encontrar las dos sociedades, porque las remesas de la gente que se fue para Miami o que tiene familiares en Miami es lo que sostiene a las personas que están pasando hambre en la isla. Entonces ahí se vuelve un juego de doble moral, porque se supone que se detestan, pero se necesitan porque es que los unos sostienen a los otros, y los otros son los familiares de los que están allá. Entonces ahí empieza a darse, digamos, como una situación, y el punto fundamental en el que se pone de manifiesto los dos proyectos, el proyecto cultural de los cubanos que vivieron fuera de la isla con el proyecto de los cubanos que viven dentro de la isla, se pone de manifiesto en la piedra de toque que es Elian. En el momento de Elian, que es un niño balsero que va a llegar a las costas de Miami, y que lo recogen, y que el papá se quedó en Cuba, y que toda la familia que salió en la balsa con él murió, que eso pasaba muchísimo, morían ahogados o comidos por los tiburones, y uno o ninguno sobrevivía.
Entonces, de nuevo, Elian es tomado como una punta de lanza, tanto por la gente de Miami, que va a buscar a través de las condiciones de Elian mostrar cómo la isla no tiene ningún futuro y solamente el futuro era el que ellos estaban haciendo y ellos tenían razón desde el principio y todo eso, o de la posición de la isla, que él es una especie de rehén de los de Miami y que realmente la revolución es la que lo necesita. Y el pobre Elian deja de ser un niño para convertirse en una piedra de toque de dos sistemas políticos que se confrontan a ver cuál de los dos tiene una vida más digna que ofrecerle al otro, si la del consumo, si la de los valores de la revolución, si la de la familia. Y en torno a Elian, Fidel logra reunificar la gente para que vuelva a marchar pidiendo el retorno de Elian, cuando más desencantada estaba porque empieza a erosionarse la credibilidad en el régimen, porque la gente no come y no ve salida. Entonces eso empieza a generar a generalizar la disidencia, porque mucha gente sencillamente no le ve caso a lo que está pasando y otra se aferra a lo que ha vivido. En la mitad de los que no le ven caso, de los que se aferran y de los que están buscando esta coyuntura, está el pobre Elian, que es el que menos tiene que ver con nada, pero va a ser el toque político para poner a marchar a la gente en la isla, el toque político para poner a movilizar a la gente de Miami, y ahí es cuando se pone de manifiesto, digamos, toda esta rivalidad que ha existido entre hermanos, porque son el mismo pueblo, se sostienen unos a otros y son totalmente parientes, la gente que vive en Miami con la gente que vive en La Habana. Eso, digamos, a través de las noticias se va a ver en la figura de Elian. Entonces, están pasando muchas cosas en una época que no solamente todavía no ha terminado y no se sabe cómo va a terminar, porque es uno de los procesos más inciertos que puede pasar, es el proceso del periodo especial. Entonces, en la época en que se abre al turismo, en que puede llegar gente de todas partes, esto no se hubiera podido hacer antes, si no existiera esta posibilidad de apertura, no podría pasar el experimento de un norteamericano que se llama Ry Cooder. Ry Cooder va a ir a buscar un grupo que finalmente no le aparece y le sale otro grupo, y en La Habana le desentierran del fondo del patio de los arriendos, pues de allá del final, un montón de personajes que fueron las glorias del son cubano, que fueron grandes en los 50 y que estaban totalmente perdidos en el olvido. Los saca de los lugares más abyectos, de los sitios, hay uno que estaba envolando, que ya ni cantaba, lo saca y lo lleva a un estudio de grabación y resulta reactivando uno de los fenómenos más interesantes, complejos, sabrosos y maravillosos de la música contemporánea cubana, el Buenavista Social Club. Y empieza a escucharse Chan Chan, y empieza a escucharse el Cuarto de Tula, y salen estos octogenarios del colmo del olvido a la gloria de la fama, dándole la vuelta al mundo por Ámsterdam y por Nueva York. Este fenómeno desentierra Compay Segundo, Amara Portuondo, Ibrahim Ferrer. Este fenómeno desentierra la esencia del son cubano y lo da a conocer por el mundo y se vuelve un fenómeno maravilloso, y a esta gente le pasa lo que no le pasa a nadie en la vida, que la vejez lo coja con gloria, que la vejez lo coja en la fama, que la vejez lo coja en el reconocimiento de toda una vida, cuando más desengañados y más tristes estaban. Y ya cuando empieza la gloria y los llevan por Ámsterdam y por Nueva York y por el mundo entero, les preguntaban en el hermosísimo documental que hizo Ry Cooder contando la historia, ¿qué deseaban? Y ellos decían, vida, más vida para poder vivir esto, no morirnos todavía. Y la vida se les dio, la mayoría están vivos, y el Compay Segundo murió después de haber tenido la década de gloria. Nunca la vejez en Occidente coge a la gente en condiciones tan privilegiadas como los últimos años de la vida del Compay Segundo, con su tabaco nonagenario, recorriendo el mundo con toda la sabrosura del son de lo que alguna vez fueron los compadres, y el mundo conocerá este inagotable filón
de uno de los pueblos con más talento musical del planeta Tierra, que es el pueblo cubano, y arranca toda la era de Buenavista, en los momentos más duros del periodo especial, cuando las cosas están más tristes, arranca el fenómeno de Buenavista, y la música vuelve por todos lados, y los festivales del bolero se reactivan, y se escucha la voz de Amara Portuondo, y de todo el mundo, y así, digamos, la realidad cubana es una realidad totalmente contradictoria. Y cuando pasan las cosas más terribles, pasan las cosas más sublimes, porque ellos son todo eso a la vez. Son un pueblo heroico, sublime, musical, son un pueblo también con unos avatares y unos niveles de circunstancias complejos. Y este fenómeno va a dar a conocer una parte importantísima de la cultura cubana a través de Buenavista Social Club. Después de que Cuba deslinda su espíritu político de la Unión Soviética, retoma lo cubano. Entonces ya no va a ser un Estado ateo, como estaba consagrado en la Constitución, sino que va a ser un Estado laico. Es decir, las religiones serán permitidas, porque eso estaba prohibido, y además estaban prohibidos de acuerdo con el modelo soviético. Entonces empieza la gente a poder volver a rendir cultos, y como la religión más importante de Cuba, digamos la que tiene una presencia cultural más importante, es la santería. Entonces la santería vuelve otra vez de una manera abierta, y es cuando hablábamos que se producen estos sincretismos entre la santería y la figura del Che Guevara, y entonces quedan santeros guevaristas, digamos, queda una reconstrucción valorativa. Eso es uno de los retos más grandes del periodo especial, es hacer una reconstrucción valorativa de una sociedad que se vio abocada a semejantes cataclismos. Entonces es en este contexto donde surgen los famosos orishás de La Habana, que hemos puesto en otros programas, que son un grupo de jóvenes que emigran de la isla y van a hacer esta música en Europa, pero desde Europa van a mirar su isla, sus raíces y su mismo nombre, orishás, pues son los famosos orishas, que son los espíritus de la religión yoruba, y otra vez retoman el mensaje del Ifá, que es a través del cual se leen los collares de Olodumare, de toda la religión yoruba, que habíamos hablado en otros capítulos de la historia de Cuba, la importancia que tiene el acervo africano, de dónde viene, la manera como se mezclaron los santos cubanos con los santos cristianos, con los dioses africanos, y crearon una religión que en este momento tiene más vigencia y más vida en Cuba de lo que nunca ha tenido, porque todo este fenómeno social hace que la fe santera resurja con una fuerza inusitada en los 90, y ellos todo lo que están pensando lo cantan. Entonces esto ya es de los cubanos en Europa, empiezan a salir por todas partes del mundo y se dan cuenta que el mundo es completamente diferente a la isla donde estaban, que estaban como en una especie de caverna de Platón, donde había una realidad propia, un ecosistema político único que no se repite en ninguna otra parte. Esos problemas de adaptación son bravísimos. Entonces los orishás cantan desde el otro lado del mar lo que ven de su isla, como si estuvieran allá, entre la santería y el contacto internacional con el mundo que el periodo especial hace posible para los cubanos. Muchas cosas están cambiando en este periodo y están creando una realidad completamente diferente, y están ratificando su cultura, su identidad, y están creando, digamos, lo que nunca les había tocado en la vida. Es lo que están haciendo con el periodo especial. Entonces, la manera como esto se traduce en la vida cotidiana, la manera como eso se traduce en el exilio, en lo que está pasando, en todas las vicisitudes, y una visita grave y dramática también a Haití, es lo que seguiremos contando en el próximo programa. Entonces, desde los espacios de los orishas, desde los patios olvidados de donde salió Buenavista Social Club, desde la crisis social, desde la recuperación de una identidad perdida, desde la deriva de un pueblo que se debate entre el fin de un orden histórico y el comienzo de otro que aún no se perfila para ellos con ninguna claridad. En la narración de Ana Uribe, en la asistencia y producción, Chesid Rodríguez, y para ustedes feliz domingo.